Licenciada Cecilia Trama, ¿cómo le va? Muy bien. Es importante tener un curso, conocer a fondo quienes quienes van a manipular los alimentos. Sí, es muy importante. Bueno, ya la gente sabe, a través de los alimentos podemos contaminar y contagiar un montón de enfermedades, por lo tanto es importante cumplir con algunas cositas muy básicas y sencillas, pero bueno, es importante saberlas. Está muy relacionado esto con el lavado de manos. Sí, bueno, a través de las manos es uno de los puntos por los cuales transmitimos un montón de contaminantes, pero hay varias otras cositas que también hay que respetar y hay que hacer. Hay a veces dudas respecto a cómo conservar un alimento, ¿no es cierto? Al frío un alimento, pues lo metemos en el freezer, pero ¿cuánto tiempo se puede meter en el freezer? ¿A qué temperatura? Sí, mucha gente me pasa en los cursos que pregunto qué temperatura debería tener una heladera y no lo saben, ¿sí? Entonces es importante que nosotros respetemos las temperaturas. Por ahí si miramos los rótulos, los envases de los alimentos, ahí nos dice la temperatura a las cuales tenemos que conservar el alimento. Si es refrigerado, si es congelado, depende de dónde lo queramos guardar. Conservar va a ser el tiempo que va a durar. Siempre algo va a durar menos conservado en heladera que conservado en freezer, ¿sí? Si nosotros nos acostumbramos también a leer los rótulos, que yo les explico bastante el tema de rótulos porque es interesante e importante, porque es información para nosotros, podemos saber y conocer todo eso. Pero bueno, tenemos que saber que conservando a temperaturas bajas es la manera más fácil que tenemos de que el alimento esté en buenas condiciones. Porque ¿qué hacemos con esa temperatura baja? Inhibimos el desarrollo de los microorganismos, que son los que nos van a enfermar. Ahora, y después una vez que queremos usar ese alimento, ¿hay un proceso también? Si está refrigerado, no, directamente lo usamos. Si está congelado, sí, hay que descongelarlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que esté cocinado correctamente. Claro. Porque una cocción correcta y completa es lo que nos asegura que ese alimento sea seguro, ¿sí? Si nosotros sacamos un alimento del freezer y lo metemos al horno, por ejemplo un pollo sin descongelar, vamos a tener que estar 3 horas o más quizás para que ese pollo esté correcto y completamente cocido. Correcto y completamente cocido quiere decir que todos los puntos del pollo estén a 70 grados o más, ¿sí? Por eso siempre tenemos que descongelar antes de cocinar, si es una pieza grande, de tamaño grande. Si es algo chiquito, no. Si yo tengo unas patitas de pollo, unos ravioles, directamente del freezer los pongo a la cocción. Claro. Se descongela cuando es una pieza grande. Ahora la pregunta es, esa pieza grande, ¿cómo la descongelamos? Porque esto es un proceso, porque le preguntaba el proceso. Algunos dicen, va y la pongo arriba de la mesa. Y otros dicen, ¿cómo es? Correcto. No, nunca a temperatura ambiente. Siempre es a temperatura baja, en heladera es lo ideal. Por eso tenemos que ser bastante organizados porque nos va a tardar mucho más descongelar un alimento en la heladera que a temperatura ambiente. Lo que tiene ese alimento son microorganismos. Yo les explico por ahí muy fácilmente, son bichitos muy chiquititos que nosotros no vemos a simple vista. Y que cuando les damos las condiciones adecuadas, se desarrollan a un número muy grande y eso es lo que nos enferma cuando comemos el alimento. Yo lo que tengo que tratar siempre es de que ese bichito se encuentre incómodo para que no se desarrolle y cuando yo consumo el alimento no haya mucha cantidad de bichitos en el alimento. ¿Se entiende? No los veo, eso es lo más difícil. Yo no los veo, esos bichitos no le cambian las características al alimento, no le cambian el color, no le cambian el sabor, no le cambian el aspecto. Entonces es difícil porque yo recién me voy a enterar si ese alimento estaba contaminado una vez que lo coma y me empiecen a aparecer los síntomas de las enfermedades. Si yo pudiera verlo a simple vista sería re fácil, pero bueno, por eso es tan complicado. Entonces, descongelando en la heladera, lo que yo logro es que ese bichito esté inhibido, porque una de las cosas que lo inhibe y que más fácil tenemos nosotros es la temperatura fría. La temperatura de heladera hace que ese bichito se mantenga como dormido, mucho más lento de lo que es a temperatura ambiente. Entonces, si yo descongelo en la heladera, esos bichitos no van a tener posibilidad de llegar a un número muy grande. Y es mucho más seguro ese alimento que un alimento que descongelo a temperatura ambiente, donde tiene agua, nutrientes, temperatura, y ahí se nos hace lío. ¿Y para todos es lo mismo un pollo que para la carne? ¿Es el mismo proceso? Sí, es el mismo proceso. Siempre se descongela en heladera, nunca a temperatura ambiente. Podemos descongelar en microondas, pero lo que se aconseja es que cuando se descongela en microondas, inmediatamente ese alimento después se cocine.
porque al descongelar el microondas ya el alimento queda con temperatura elevada. Yo no puedo descongelar una carne, un pollo en el microondas y olvidármelo ahí durante 2 o 3 horas a temperatura. O lo cocino ahí en el microondas cuando se termina de descongelar, o lo llevo a un horno convencional. Lo que he visto a veces es que algunos de los pollos que vienen congelados vienen con mucha agua. Puede ser, el pollo, bueno, el pollo, eso es el proceso del pollo, a veces de industrialización. Se dice que por ahí se le inyecta alguna cosa y bueno, cuando se descongela todo eso se elimina, digamos, ¿no? Al descongelar también ocurren otras cosas que se rompen estructuras, pero bueno, no me quiero meter mucho en esto. ¿Cómo es eso? A ver. El pollo y la carne es un músculo, son músculos. Claro. Entonces cuando yo cuando yo congelo un alimento, estas son todas cosas que aprendimos por ahí, algunos se acuerdan del colegio. El agua en estado sólido ocupa más lugar que el agua en estado líquido. Vieron que cuando hacemos hielo, como que la cubetera la llenamos hasta un punto, pero cuando se hace hielo se hace un poquito más grande, porque el agua, las moléculas de agua se van acomodando y al estar acomodadas en estado sólido ocupan más lugar. En una carne, en un pedazo de carne o pollo, en un músculo, en un vegetal, tiene su estructura. Al hacerse los cristalitos de hielo rompen estructuras, ¿sí? Porque necesitan más lugar, por lo tanto están rompiendo estructuras del músculo. Entonces cuando se descongela, esa sangre que chorrea además, por ahí son estructuras de ese músculo que se están degradando y por eso liberan todo ese líquido o todo ese jugo, toda esa sangre, ¿sí? Se rompen estructuras al descongelar. Yo he escuchado hablar de usted y me acordé, me vino una imagen, ¿no? Cuando estaba el COVID me acuerdo que permanentemente limpiaban los lugares, prácticamente pasaba un cliente y ya limpiaban. Ahora, ese cuidado de limpieza en las cantinas del carnaval, en los puestos, ¿hay que tenerlo? Y es importante. Siempre una de las cosas esenciales para trabajar con alimentos es limpiar y desinfectar. Es importante que se entienda que la limpieza no es lo mismo que la desinfección. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Cuando hacemos las dos cosas decimos que algo está higiénico, ¿sí? Está higiénico, que quiere decir libre de microorganismos. Yo con la limpieza saco la suciedad visible. Por ejemplo, yo tengo una mesada donde estoy sirviendo las hamburguesas y con un papel saco la suciedad visible, los restos de comida, los restos de pan, los restos de hamburguesa. Y después, una vez que eso está limpio, que yo ya no veo nada, la limpieza la veo a simple vista, lo desinfecto, que es sacar los microorganismos, sacar los bichitos. ¿Para ¿sí? eso qué, lavandina? Claro, limpio con un detergente y desinfecto con lavandina o con alcohol, es lo que más usamos para desinfectar. Pero siempre hay que hacer los dos procesos. Por eso que yo siempre digo que por ahí no sirve estar toda la noche solo con alcohol en las manos, porque mis manos se ensucian y yo tengo que sacar esa suciedad. Se llenan de tierra, de restos de comida. Lo ideal que pedimos y que lo usen es un bidón de agua, hacer algún sistema para poder lavarse las manos o para poder lavar un utensilio. Agua con una bacha o con algo abajo para poder retener ese agua, para que no se haga también tanto suciedad en la calle y demás, y poder lavarse las manos. Las manos se lavan con agua corriente. Yo no me puedo lavar las manos en una pileta por inmersión, ¿sí? Porque estoy lavándome en suciedad, digamos. Tiene que haber agua corriente para el correcto lavado de manos. Yo lo que me acuerdo cuando alguna vez estuve en la cantina es que nos poníamos guantes. A mí no soy muy amiga de los guantes, no, porque el guante genera como una sensación de falsa higiene, porque el guante se ensucia igual que la mano. Sí, la verdad que sí. Entonces, si yo uso guantes, los guantes son descartables y hay que cambiarlos cada, 2 horas, 1 hora, depende también lo que estoy haciendo. Si yo toco carne cruda, no puedo ir a tocar con ese mismo guante un tomate o tengo que evitar la contaminación cruzada. Entonces, capaz que tener guantes nos confunde. Es preferible tener la mano, obviamente siempre limpia, y no usar los guantes. El guante sí o sí es obligatorio cuando tengo una lastimadura en la mano. Ahí sí, me desinfecto la herida, me pongo una curita y arriba sí es necesario usar un guante, porque en esa herida hay microorganismos que si yo toco el alimento pueden pasar. Cecilia, me diste primero otra pregunta, porque también, ya que estamos derivando de conversación más del carnaval, se usa mucho aderezos, mayonesa, otro tipo de aderezos. Siempre. Eso tiene que estar en la heladera, puede estar durante... Lo que pedimos ahora, lo ideal sería dar sobrecitos individuales, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero bueno, si hay algún lugar que elaboran algún aderezo y necesita refrigeración, tiene que estar conservado en frío. No puede estar arriba de un mostrador durante toda la noche, menos con este calor. Sí, generalmente dan sachecito todos. Sí, ahora, eso es lo ideal. La pregunta es esta.
Y el chimichurri, famoso chimichurri, sí, bueno. eso tiene que estar también, ¿cómo debería estar a temperatura ambiente. Si bien, no sé, cada uno sabe cómo lo hace, pero por ahí lo hacen con vinagre y esas cosas que perejil, conservan. Bueno, como es algo casero, las cosas caseras es como que no tienen mucho control estricto de cómo fueron elaboradas y demás. Por eso siempre, para la mayor seguridad, lo tenemos que conservar en la heladera. Es como que nos da eso, más seguridad. Porque yo ya sé que a temperatura de heladera los microorganismos, que son los que me enferman, van a estar dormiditos, tranquilos. Entonces siempre conservo la heladera para seguridad. Y si no, bueno, si no hay que hacer una elaboración más estricta, controlando un montón de parámetros, la acidez y demás, a ver si eso realmente lo va a conservar al alimento. Me surgía también de esto, recuerdo que cuando es el tema de la triquinosis, sabemos que la triquinosis, el calor la hace percha, la mata. Sí. ¿En otras bacterias pasa lo mismo con el calor cuando se cocina la carne? Sí, es complicado, voy a tratar de explicarlo fácil. Es así, pero lo que pasa es que hay muchas bacterias. El calor, como usted dijo, de cocción, mata a la bacteria. Pero hay muchas bacterias que generan toxinas, que son venenos que generan las bacterias. Y las toxinas son mucho más resistentes a las temperaturas que la bacteria. Entonces eso está bueno, siempre lo explico yo también, esa frase que decimos el calor mata todo. Y no es tan así, porque el calor de cocción no llega a destruir a la toxina. ¿Se entiende esto? La bacteria es un ser vivo, claro, y se muere con el calor de cocción. La toxina es un químico que elabora esa bacteria. Obviamente que para que la bacteria elabore toxina tiene que haber un número elevado. Yo le tengo que haber dado a ese alimento las condiciones necesarias para que se desarrolle en él mucha bacteria y desarrollen la toxina. Pero para esa toxina yo voy a necesitar temperaturas mucho más elevadas para inactivarla que la temperatura de cocción. Entonces no nos confiemos en eso de que el calor mata todo. Es lo que pasa con la carne picada. Está bueno que me lo haya preguntado porque así puedo explicarlo. Una hamburguesa, yo por ahí digo, no, está bien cocida, me quedo tranquila, pero no es así, porque la bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico genera una toxina. Y si yo tuve la carne picada, por ejemplo, todo el día a temperatura ambiente, antes de elaborar mis hamburguesas, ahí ya va a estar la toxina. Y a veces la hamburguesa está bien cocida, pero igualmente tiene la toxina, que es lo que me enferma. ¿Se entiende? Así que hay que tener muchísimo cuidado, no solamente controlar el último punto, que es la cocción, sino controlar toda la cadena del alimento. El alimento no es solo lo que yo consumo en la mesa, es desde que se empieza a elaborar, desde que yo tengo la materia prima, y todos los pasos que se hacen hasta que llega a la mesa de alguien. ¿Sí? Todos esos pasos tienen que ser controlados y tienen que estar hechos por gente capacitada. ¿Pasa algo parecido con los chorizos? Sí, también la materia prima tiene que ser de buenas condiciones, saber la procedencia, de dónde sale esa carne, tiene que ser una carne controlada en algún frigorífico oficial y después tiene que estar elaborada en condiciones adecuadas. Higiene, básicamente. Higiene de las máquinas, de las manos de los operarios, de las mesadas, de los utensilios. Cecilia, a mí lo que a veces me quedé asombrado es de leer a veces las trampas en los condimentos, es decir, principalmente en lo que es el pimentón, bueno, que ahí esos son alimentos que están adulterados. El pimentón se adultera con polvo de ladrillo para hacer más cantidad. Yo no lo podía creer. Sí, son cosas que ocurren siempre. Por eso tenemos el código, que en el código se definen todos los alimentos que se encuentran a la venta. Cuando un alimento no respeta lo que dice el código, ya es un alimento que no es genuino. Y hay que aconsejar comprar de marca. Siempre los alimentos que vengan con un rótulo nos dan más seguridad, porque al tener ese rótulo es que ese alimento está controlado por la autoridad sanitaria competente, que le corresponde controlar ese alimento. Si yo compro algo casero o elaborado en algún lugar particular, yo no sé bien cómo lo hicieron. Nadie lo va a querer hacer mal a propósito, pero por falta de educación, por ahí hacen las cosas mal. Y no, eso pero es lo si que la adultan es malintencionado. Bueno, las adulteraciones y las falsificaciones siempre es malintencionado. A veces esos alimentos son inocuos, porque también está el ejemplo de la leche adulterada con agua para tener más cantidad. No me voy a enfermar si yo me tomo una leche con agua, o sea, siempre y cuando el agua sea potable, ¿no? Con la que la hayan adulterado. Pero me están engañando porque me están vendiendo una leche que está adulterada, ¿sí? Tiene menos contenido de grasa porque le están agregando agua. También esas son todas cosas
que están en el código y se explican en el curso, pero siempre hago más hincapié en la parte de microorganismos porque es lo que nos puede enfermar, y siempre lo que hacemos es tratar de evitar. Lo que hace bromatología es hacer cumplir el código, ¿sí? Y el código, lo principal objetivo es cuidar la salud de la población. Y creo que acá en este caso, porque se van a vender seguramente alimentos y usan condimentos que usan de marca. Sí, sí. Porque los sueltos son más peligrosos. Sí, sí. Sí, no podemos tener por ahí toda la cadena. Yo lo que también pido mucho en los cursos es que la gente que fracciona, muchas veces los condimentos se compran en bolsas grandes y después para venderlos los fraccionan, que en ese fraccionado que ellos hacen con una etiquetita a mano le pongan la marca, la fecha de vencimiento y el número de lote. Entonces ahí nosotros tenemos la trazabilidad del alimento, sabemos de dónde salió y podemos llegar al origen. Si nosotros vemos un paquetito que no tiene ningún tipo de identificación, eso lamentablemente hay que retirarlo de la venta, porque no está apto para la venta, ¿sí? Y está bueno que lo sepa el consumidor también. Si yo voy a comprar un paquetito de condimento que no tiene ningún tipo de identificación, y voy a tener cuidado, duden, porque no sabemos de dónde salió eso. Quizás salió realmente de un paquete que el alimento estaba controlado y estaba bien. Por eso pido que se lo pongan en una etiquetita. Ya para ir terminando, ¿no? Ya te aprovecho también. Seguramente que tocas, porque está orientado el curso hacia el carnaval, también en las verduras que se usan. Sí, bien lavadas y desinfectadas. Y el lugar donde se ponen, ¿verdad? Sí, la verdura es complicada principalmente porque se consume cruda. No tenemos ese tratamiento térmico que nos ayuda por ahí a descontaminar. Entonces, como se consume cruda, lo que nos tenemos que hacer es lavarla y desinfectarla adecuadamente. Eso también siempre lo decimos. Si yo tengo que llevar lechuga, tomate, lo puedo lavar en mi casa o en mi comercio de donde voy a poner el puesto, lo lavo y ya lo llevo en contenedores limpios y que esa fruta y verdura esté lavada, porque yo no tengo las condiciones adecuadas para lavarlas ahí. Es lo que pasa en los cursos. Los puestos por ahí no tienen las condiciones adecuadas para estar elaborando, vendiendo alimentos. Entonces, todo lo que puedo hacer antes mejor, y ya lo llevo preparado y listo. ¿Qué hacemos con el pan que nos sobra y lo queremos para el otro día? Y bueno, no, el pan si no está en buenas condiciones, no el pan fresco, o sea, es como que estoy engañando al consumidor si le vendo el pan del día anterior. Tengo que buscar otra función con ese pan. No lo debería vender. He visto gente que mete en el freezer el pan. Bueno, podemos meterlo en el freezer y sacarlo el otro día para que se mantenga más fresco, pero siempre igual por ahí nos damos cuenta si es pan de freezer o no. Depende también mucho de la calidad de ese pan. Ajá. Y con los panchos pasó más o menos. Y pasa más o menos eso, sí. Pero bueno, ya más o menos cada uno conoce el lugar donde le gusta comer y no por la calidad del alimento que nos venden, ¿sí? Y aprovecho ahora, fuera de esto del carnaval, que es importante, el tema a veces de la cadena de frío de los lácteos, porque a veces uno va, compra un lácteo, saca de la heladera, pero de pronto hasta que llega a la casa y con estos calores que hace, siga hasta tibio a veces, la leche y el yogur. Y tenemos que tratar de ir al súper e irnos directo a casa, ¿no? Irnos a hacer otro mandado o visitar. Si tengo que hacer varias cosas, me organizo y trato de hacerlo del súper último y después vamos para casa. Sí, nosotros por ahí no tenemos esa costumbre, vamos al súper y agarramos primero lo de la heladera y después damos la vuelta 1 hora por todo el súper. Hay que pensar en esas cosas. Bueno, el curso nos ayuda por ahí a entender, entonces una vez que lo entendemos empezamos a razonar y a pensarlo, ¿sí? Cuanto menos frío pierde el alimento, más seguro va a ser. Usted sabe que digo esto por una cuestión personal. Yo el otro día, este trabajo te sabes cosas en el camino y cuando llego a mi casa me compré un sachet de leche y al otro día estaba amarga la leche. Entonces ahí me acordé que claro, que llegó media tibia a mi casa. Sí, entonces cuando perdió el frío, la cadena de frío, los bichitos empezaron a desarrollarse, y eso después, bueno, lo que le dio esa acidez o ese sabor raro a la leche. Cecilia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, aprovecho para invitar a la gente a que haga el curso y que cualquier duda que tengan antes de los carnavales se dirijan a la oficina de bromatología para poder tener todo en orden y que los controles sean mucho más fáciles y más rápidos. Gracias. Gracias a usted.